Buenas, mi nombre es Kendall. Hoy les traigo un ejemplo de medición de productividad, el cual vamos a resolver. Dice BRP Servicios Integrales es una empresa que presta servicios de externalización a otras empresas. Por ejemplo, hacen la selección y contratación de personal, el pago de impuestos o la nómina. Para trabajar los impuestos que pagan las otras empresas se utiliza un desarrollo propio. Los datos son: de esta labor se encargan 6 personas, la jornada laboral es de 8 horas diarias, el pago a empleados es de $125 por día, otros gastos son de $80 por día y diariamente se realizan en promedio 86 impuestos pagos. BRP Servicios Integrales ha adquirido un software con el cual podrá aumentar a 112 los impuestos pagos por día. No obstante, esto significa un aumento en otros gastos, ubicándolos en $102 por día. ¿Tomó la empresa una buena decisión? Este cambio de software contable representa un aumento en la productividad. Eso es lo que vamos a descubrir. Entonces, para desarrollar la solución de este ejercicio, nosotros lo vamos a hacer en 3 partes, lo que son la data, la operativa y el informe. Lo que conocemos como introducción, desarrollo y conclusión. Comencemos entonces con la data. Ok, la data. Vemos que la empresa quiere averiguar si la productividad ha aumentado con respecto a antes del software y después del software. Entonces, queremos averiguar si ha cambiado la productividad de antes del software a después del software. Entonces, para ello necesitamos data, necesitamos datos, necesitamos conocer cuánto producimos y cuánto invertimos o qué insumos utilizamos, porque recordemos que la fórmula de la productividad es arriba van los productos, los bienes o servicios, y abajo van los insumos. O sea, la fórmula de la productividad viene siendo así: productividad es igual arriba el producto, bienes o servicios, y abajo los insumos o los recursos que utilizamos. Entonces, vamos acá y decimos que los datos antes del software son personas, se utilizaban 6 personas o se utilizan 6 personas. Horas son 8 horas diarias. Tenemos en otros gastos tenemos $80 y en el pago a empleados tenemos $125. De igual forma, los impuestos que se realizan o se realizaban antes del software son 86. Ahora, esta información va a ser distinta acá abajo. Toda esta información la vamos a tener distinta acá abajo. Las personas se mantienen, las horas también. Los otros gastos son los que aumentan a $102 por día y los impuestos a 112 impuestos cobrados. Entonces, ya con la data, con los datos debidamente utilizados, debidamente determinados, vamos a ir con la operativa. Ok. La operativa sería desarrollar la fórmula de la productividad. Entonces tenemos dos tipos de productividad, los cuales son, tenemos dos tipos de productividad, es productividad por dólar, productividad por horas. Es decir, tenemos lo que vimos acá en la pizarra, dos productividades parciales, lo que es la productividad por dólar y la productividad por horas. Esos dos son productividades parciales y las tenemos ambas tanto antes como después de
el uso del software. Entonces tenemos la productividad por dólar y la productividad por horas. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la productividad por dólar? La productividad por dólar tenemos que tomar en cuenta entonces aquellos elementos que estén en dinero, que sería en este caso los otros gastos y el pago a empleados. Entonces, si recordamos la fórmula de la productividad, lo que nos dice es lo siguiente. La productividad es igual a los bienes o servicios dividido entre la cantidad de insumos. En este caso tenemos que los bienes o servicios son los impuestos y que los recursos o los insumos son los dólares. Entonces, en esta productividad parcial, que es la productividad por dólar, vamos a utilizar los insumos arriba dividido entre los otros gastos más el pago por empleados. Y tenemos una productividad de 0.42, de 0.42 impuestos por dólar invertido. De igual forma acá, para repasar la fórmula, utilizamos los impuestos arriba y abajo serían los otros gastos más el pago a empleados, que da 0.49 impuestos por dólar invertido. Ahora bien, la otra productividad parcial es la productividad por horas. Esta productividad por horas, primero debemos tomar cuántas horas se invierten al día para producir esta cantidad de impuestos. En el caso de antes del software 86 y después del software 112. Entonces, para averiguar la cantidad de horas, necesitamos hacer lo siguiente. Para averiguar la cantidad de horas, tenemos que multiplicar la cantidad de personas por la cantidad de horas por persona, que son 8. Serían 48 horas en ambos rubros, tanto antes como después. Porque vemos que no cambia, siguen utilizando la misma cantidad de personal y la misma cantidad de horas. Entonces, son 48 horas lo que necesitamos utilizar para averiguar la productividad por horas. Entonces, agarramos los impuestos y los dividimos entre esa cantidad de horas y así obtenemos la productividad por horas. Entonces, para repasar, los impuestos entre la cantidad de horas y así obtenemos la productividad por horas. Recordemos con 2 decimales para que se redondee. Y entonces obtenemos que la productividad por dólar de antes del software era 0.42 impuestos por dólar invertido. La productividad por horas era 1.79 impuestos por hora invertida. Ahora, después del software, la productividad por dólar aumentó a 0.49 impuestos por dólar invertido y la productividad por horas aumentó a 2.33 impuestos por hora invertida. Ahora, debemos conocer la cantidad de porcentaje o el porcentaje que aumentó la productividad tanto por dólar como por horas antes y después del software. ¿Cómo obtenemos ese porcentaje? Con esta fórmula. La fórmula que se utiliza para averiguar ya sea el aumento o disminución del porcentaje de la productividad es esta: 1 menos la productividad anterior entre la productividad después o posterior
multiplicado por 100. Entonces, al conocer la fórmula, vamos acá y colocamos en el ejercicio porcentaje de aumento o disminución. Ok, entonces vimos que la fórmula es la siguiente. Recordemos que este porcentaje se saca de las dos, de la productividad por dólar y de la productividad por horas. Entonces, repasando la fórmula que acabamos de ver, sería la productividad 1 menos la productividad anterior dividido entre la productividad después. Todo esto multiplicado por 100. Esto lo podemos solucionar colocando aquí el formato de porcentaje en Excel. Entonces recordemos la fórmula otra vez. 1 menos porcentaje anterior entre porcentaje posterior o después, y en formato de porcentaje. Entonces podemos observar ya antes de ingresar el informe que la productividad por dólar aumentó en un 15% y la productividad por horas aumentó en un 23%. Entonces, ahora al desarrollar el informe, debemos responder las preguntas que vienen en el ejercicio. Dice, tomó la empresa una buena decisión. Este cambio de software contable representa un aumento en la productividad. Entonces, en el informe tenemos que colocar lo siguiente. Sí, la empresa tomó una buena decisión debido a que la productividad tanto por dólar como por horas aumentaron en más de 10%. Para ser específicos, entre paréntesis 15% impuestos por dólar y 23% en impuestos por horas. Y esta es la resolución del ejercicio de productividad. Gracias.